Grabando. Bien, entonces el tema que nos atrae hoy, ¿cierto? Es ya la última, los últimos conceptos, ¿cierto? Asociados al movimiento en cinemática, ¿ya? El concepto previo, ¿cierto? Y ya después, la semana subsiguiente, no, la semana que viene no, ¿cierto? Porque ya la semana que viene es normal, ¿cierto? Normal, entre comillas, viene el asunto de los movimientos rectilíneos, ¿ya? Que es lo que va a quedar eh, listo para, ¿ya? Bien, nosotros habíamos visto que, por aquí, ¿cierto? Que la aceleración, el vector de aceleración era o es de b a dt, ¿cierto? Ahí está. Entonces, este vector de aceleración es el que nosotros vamos a estudiar hoy, ¿cierto? Lo vamos a descomponer, ¿ya? Que resulta que en un movimiento general, tipo curvilíneo, es decir, un cuerpo cualquiera, un móvil, una partícula que va girando en una curva. Aquí hay un trencito que va como hacia allá, ¿cierto? Entonces, como esto se está haciendo en una curva, en una trayectoria curva, entonces lo que uno hace es que genera un punto de referencia, ¿ya? Genera una especie de centro, ahí, digámosle O, ¿ya? De esa especie de curvatura, ¿ya? En esencia, en ese sector de la curva, ¿verdad? Te da lo que se llama radio de curvatura. Entonces, vamos a llamarle, ¿sí? A eso, a un radio, ¿ya? Pero no es un radio cualquiera, el radio de un círculo, por ejemplo, ¿cierto? Es un radio de curvatura, ¿ya? Entonces el cuerpo cuando va en la curva, no en línea recta, sino que en la curva, con cierta velocidad, ¿verdad? Eh, También adquiere cierta aceleración, ¿se entiende, verdad? Entonces, hay una aceleración que es tangencial, que la vamos a llamar AT, y otra dirigida hacia el centro de la curva, que se llama normal, ¿ya? Por eso entonces, ¿qué? La aceleración, en realidad, la que uno ve vectorialmente, no va ni en la tangente ni hacia el centro, sino que va en la resultante de ambas, ¿ya? Porque la aceleración, ¿sí? La podemos escribir como se ve acá, ¿ya? Una componente, sí, ¿ya? Es decir, una parte que es tangencial, es decir, va en el borde, ¿sí? Tangente, punto de trayectoria, ¿ya? Y una parte que es hacia el centro, ¿ya? De la curvatura, es decir, aceleración normal. Bueno, más adelante a n le vamos a llamar aceleración centrípeta, pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando la curva sea perfectamente redondita, sea movimiento circular. Ahora es solamente curvilíneo en una parte, que después llega a otra curva. Entonces, cuando el trencito, por ejemplo, vaya por aquí, ahí, ¿verdad? Va a tener una velocidad así, o una aceleración tangencial así, y la curva está para este lado, no se cambia, ¿cierto? Ahí. Entonces, ese es el nuevo radio, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una aceleración normal. ¿Te digo? Y la resultante estaría por aquí. Por ahí, ¿te fijas? Por lo tanto, eh, por cada curva que enfrente el móvil, ¿cierto? Va a ir generando distinta aceleración, por supuesto, porque tiene distinta curvatura, etcétera, ¿ya? Obviamente esto está pensado para algo para un camino, ¿cierto? Que es curvilíneo, ¿ya? Curvilíneo. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que cuando a mí me dan la aceleración, en realidad tengo que descomponerla en tangencial y normal. Esa es más o menos la idea del objetivo de hoy, ¿ya? Es ver cómo calcular este famoso AT y cómo calcular AN, ¿ya? Cómo extraer, ¿ya? No, para eso necesito, en primer lugar, necesito la velocidad, ¿ya? Porque ustedes saben que la aceleración, ¿de dónde viene? Viene de la derivada de la velocidad. Entonces, necesito al menos, ¿cierto? La velocidad de forma analítica para poder llegar a lo menos a la aceleración tangencial, ¿ya? Y para la aceleración normal necesito el radio, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se olviden que la aceleración normal,
¿verdad? Está referida al radio de curvatura, este que yo nombré aquí, que no es una P, es una RO, una R en realidad, una RY minúscula. ¿Sí? Entonces, necesito esa información. O sea, la gran clave aquí, en realidad, es la velocidad. ¿Sí? Por eso, entonces, cuando uno va en una curva, y uno va, ya, por ejemplo, uno va así en carretera, derechito, pero de repente hay una curva. Entonces, si uno viene con una cierta velocidad aquí, significa que aquí, justo en el punto de curva, ahí, ¿no? Esa velocidad va a cambiar de dirección. Va a cambiar. ¿Fija? Ah, pero esa velocidad tiene que ser la adecuada. Es decir, yo no puedo tomar una curva a una gran velocidad, ¿cierto? Si es que no tengo estabilidad en el automóvil, ¿cierto? Bueno, los autos de ahora que son más modernos tienen sistemas de estabilidad en las curvas, y uno puede tomarse una curva, no sé, estoy pensando, supongamos un BMW, ¿ya? Súper deportivo. Claro, esos autos vienen con sensores, con estabilizadores, de tal manera que cuando el auto se inclina para un lado, ¿cierto? Automáticamente se inclina para el otro, para mantener la estabilidad. Pero en un auto convencional, lo más probable es, ¿cierto?, que usted tome una curva muy pronunciada, ¿verdad? Lo más probable es que se saque la mugre, ¿cierto? Una gran velocidad significa, por ejemplo, no sé, mayor a 70 kilómetros por hora, ¿no? A tomar una curva pronunciada a más de 70 kilómetros por hora, uy, 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 te pasa susto, ¿ah? ¿Ya? ¿Para qué les digo si la toman a 120, ¿ya? O a 100, la mugre, ¿ya? A no ser que sea, ¿cierto?, un auto muy, 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 digamos, un poco más moderno, ¿cierto? O que el chofer sea muy, 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 muy hábil, ¿no? Y claro, uno piensa, por ejemplo, en los tipos que corren rally, ¿cierto? Que toman unas curvas muy cerradas a una gran velocidad, claro, porque juegan ahí con el freno a mano, ¿cierto? Hacen drift y todo eso, claro, pero son expertos, ¿ya? En un auto convencional, ¿cierto? Como el que yo tengo estacionado allá afuera, lo más probable es que me saque la puntumelia, como dicen, ¿ya? Entonces es importante que la velocidad, ¿cierto? Esta de aquí se llama tangencial, sea la adecuada, ¿ya? Bueno, esa es más o menos la idea, ¿ok? Ahora, si ustedes son observadores, se dieron cuenta que yo le agregué dos unitarios, ¿ya? Que es el famoso T y el famoso N, ¿ya? El vector T, que es un vector unitario, dice ahí, de tamaño 1, ¿ya? La gracia que tiene es que define la dirección de la velocidad, ¿ya? Y siempre es tangente, por eso se llama así, tangente a la curva, ¿ya? Por eso que yo cuando dibujo aquí el cuerpo que va aquí, ahí, por ejemplo, ahí la dibujo tangente a la curva. Y si el cuerpo viniera por aquí, tangente, ¿sí? La velocidad. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, la velocidad cambia de dirección. ¿Por qué? Porque hay un elemento acá que es tangente. ¿Sí? Ese elemento se llama vector unitario tangente. Pero también hay uno que apunta hacia el centro, así, ¿ya? Que es otro vector unitario perpendicular al tangente. O sea, estos dos muñequitos se quieren tanto que son perpendiculares. ¿Ya? O sea, su producto punto es cero, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, dado que existen esos dos elementos, ¿cierto?, que acompañan a las componentes de la aceleración, ya sea en su parte tangencial o en su parte normal, esos elementos, ¿cierto?, de alguna manera se pueden calcular. ¿Ya? Bueno, el vector unitario lo que define, ¿cierto?, es el cambio de dirección de P. ¿Ya? Si bien es cierto, el tangencial define la dirección, el unitario define el cambio en esa dirección, ¿ya? Y se nota aquí, ¿cierto? Ahí, ¿ves? Cuando cambia la dirección. Entonces, desde el punto de vista vectorial, esos vectores se pueden calcular. De hecho, se los puedo dar por aquí. La verdad es que nunca lo hacemos en el movimiento circular cuando vemos los vectores eh, en coordenadas polares, pero el t, por si acaso, equivale a coseno de phi más seno de phi, ¿ya? J. ¿Qué es lo que es phi? En realidad, este ángulo, ¿ya? Este de ahí, ¿ya? Entonces uno puede trabajar con ese ángulo
y aplicar esa situación, ¿ya? Bueno, en realidad, en esta primera parte de las materias no lo usamos, pero eventualmente, y el normal es así, menos seno de phi i más coseno de phi 4, ¿ya? Bueno, esos vestuarios unitarios, insisto en eso, nosotros no los utilizamos directamente en este tipo de relaciones, ¿ya? Lo que hacemos es hacer otros trucos, ¿ya? Y es trabajar con el A y el B, es decir, relación de velocidad en términos analíticos. Y con esa información podemos obtener el AT y el AM, ¿ya? No así si nos vamos por el lado de las tangenciales normales. Se puede, ¿ya? Pero hay que meterle un poquito más de coordenadas polares, que es lo que viene más adelante. Eso viene en la segunda prueba, así que no nos vamos a adelantar. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos el ámbito en que funciona. Aquí hay una fotito muy buena, siendo en plena curva, ¿cierto? El auto seguramente venía a una gran velocidad y haciendo un drift, ¿cierto? Haciendo ahí, bronceándose ahí, quemando el neumático, ¿cierto? En la curva. Lo más probable, ¿cierto? Y según lo que se ve acá, a lo mejor el auto venía de por allá, hace un drift, pero en realidad, si lo sigue haciendo como va, lo más probable es cierto que termine por allá, ¿cierto? Pero él se entiende que tiene que girar la rueda para que se enderece un poquito y logre enderezarse, ¿cierto? Eso lo hacen, no sé si alguien de acá ha andado jugando así en su auto, con el auto del papá, ¿ya? Si le Yo, ha dado profe, por... Ah, yo. ¿verdad? Sí, pero le metía freno a mano en camino de tierra, con camioneta, tracción trasera, igual depende Sí, harto de la tracción del vehículo. sí, ya, ahí hay que indicar freno a mano, ¿cierto? Pero hay que saber cuándo poner el freno a mano, si no te sacáis la puntumedia. Hay que conocer el auto, no, profe. Sí, por supuesto. Si tú vas en un B16 la podías hacer, pero claro, hay que saberlo, ¿ya? Si vas en un BMW, claro, el BMW te va a responder. Si vas en Accent, ya también, pues la misma historia del BMW, del BMW, no hay que ver, del 16, que es la máquina, ¿cierto? La máquina, ¿ya? Yo hace muchos años tuve un B16, ¿ya? No, o sea, no era mío, era el auto de la casa, digamos, ¿ya? Son buenos, sí, Era, profe. ¿ah? Son buenos los B16. Sí, es que este era el 16 de la época, estoy hablando de un B16 1997. Ya era espectacular, ya duró, pero ya era un carne de perro, ya. Y Eh, rapidito. ah, Son rápidos. Muy rápido porque tenía, en esa época apareció el Twin Cam y tenía Las la 16 idea, ¿cierto? válvulas. Salir pero soplado, ¡chum! ¿Ya? Entonces, ahora hay muchos autos que son lentos en la salida, pero después agarra vuelo. ¿Ah? Pero hay autos que son rápidos en la salida, pero después alguien los puede pasar. ¿Cierto? Ya. Pero bueno, esa es una historia para que vean que el B16, ¿cierto? Este era el B16 mexicano en la época, ¿ya? Pero el anterior a ese era japonés. Sí, hay uno que es de tres puertas que me gusta, como japonés. Japonés, ¿cierto? El verdadero B16, los primeros, digamos, del 92 para arriba, 93, eran japoneses, era filme, ¿ya? Era de muy buena calidad. Después se pusieron mexicanos y ahí empezó a decaer, ¿cierto? Empezaron a llegar sin nada, más pelados, ¿cierto? No tenían nada. Pelado, 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 pelado. Se sacaban Es así. muy inseguro, ese es el problema. Y los frenos ahí nomás. Exactamente. Sí, mira, sí, con suerte llegaba con mucho esfuerzo, llegaba con cinturón de seguridad. Lo demás queda el puro espacio nomás. Bueno, en fin, es un buen auto. Todavía creo que, bueno, ya no se hace parece, pero todavía quedan hartos por ahí dando vueltas. Quedan hartos por ahí, muchos, porque en la época se usaba mucho para colectivos. Bueno, después otro día hablamos de autos, ¿ya? Entonces, esta relación que le acabamos de escribir por aquí, de aquí la podemos en realidad usar así, de una, ¿ya? Se los voy a dar de una. Esto es lo que nosotros necesitamos para calcular esa expresión. Fíjense bien. La tangencial es la primera parte que está acá.
Es decir, podemos indicar, ¿cierto?, que la aceleración tangencial yo lo puedo escribir directamente como la derivada. Derivada de velocidad del tiempo. Perfecto, no hay problema. Y la aceleración normal es la que está escondida acá. Ahora, esta expresión b cuadrado partido por ρ, la tienen que aprender porque es la que vamos a utilizar generalmente. El ρ, no se olviden que es el radio de curvatura, y b cuadrado es la velocidad cuadrada. En el fondo es rapidez, ¿cierto? Porque es el módulo de la velocidad. ¿Ya? Estas partes se trabajan en módulo, ¿ya? Para que, bueno, puede ser una función que se derive y después se aplica módulo, ¿ya? Entonces, bueno, y el de b de t es una aceleración, en el fondo, ¿cierto? Es la misma función. Aquí voy. Esta expresión, que es bien algebraica, la pueden ustedes mirar. No es necesario que alguien es curioso y quiere saber de dónde se saca esta expresión, vaya al libro de apuntes que está publicado, ¿cierto?, en la Moodle hace bastante rato, y observe la página 22. Y ahí hay una página completita donde se hacen un montón de derivadas, hay que tener alto cálculo en el cuerpo ahí, unas derivadas directas y unas derivadas por regla de la academia. Hay todo juego matemático ahí, pero que finalmente se llega a esta relación, que es la que me interesa, ¿ya? Por lo tanto, en general, a mí no me importa mucho que ustedes sepan deducir por derivada las expresiones. Esto se lo dejamos a las demostraciones, cosas así. A mí me interesa la física que hay detrás, ¿cierto? Más que el cálculo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo estoy en una curva, no tan pronunciada, bueno, depende de cómo sea, esa curvita tiene asociado aquí, ¿cierto?, una aceleración tangencial de hacia el centro, hacia alguna parte, una aceleración normal. Por ejemplo, supongamos que el centro esté por aquí. Por lo tanto, toda esta distancia sería el radio de curvatura. ¿Ves? El radio típico de una curva, ¿cierto? Pero es una aproximación al radio usual de un círculo, ¿ya? Es un ρ, por eso llamo, en vez de llamarle R, le llamo. Y la componente total, ¿cierto?, de la aceleración, que sería, ahí estaría el vector de aceleración, ¿ya? Obviamente hay otros vectores encima, porque finalmente este es un vector t unitario, hacia el centro hay un n unitario, ¿se fijan? Entonces esto va a ver la misma idea, ¿ya? Ya, hay dependencia con la velocidad y dependencia con el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa cada expresión? Muy fácil. El AT, ¿cierto?, se llama componente tangencial de A, ¿cierto?, AT, que produce cambio de magnitud de velocidad. ¿Okay? Y el AN, aceleración normal, componente normal, produce un cambio de dirección. ¿Ya? Entonces, en un movimiento rectilíneo, donde no hay curva, aquí no hay curva, ¿cierto? No hay curva, porque rectilíneo significa entonces que el AN es cero, ¿verdad? No habría aceleración normal hacia el centro porque no estoy moviéndome en una curva, me estoy moviendo en una recta, ¿ya? Entonces aquí nace una gama de movimientos. Aquí aparece el MRU, ustedes ya conocen, el MRA y un montón de otros más que vamos a estudiar ya la próxima semana. Ahora, si la sub n es distinto de cero y falta cero, obviamente el movimiento es curvilíneo, ¿ya? Y si entramos en el submundo de los curvilíneos, el mejor representante ahí es el movimiento circular, ¿no? Insisto, lo vamos a estudiar en la segunda prueba. Falta mucho para llegar a eso, ¿ya? Pero eso es más o menos una aproximación, ¿ya? Entonces, en general, esta expresión que está acá, esa de ahí, es la que podríamos necesitar para calcular el vector de aceleración. Sin embargo, tenemos trucos, ¿ya? Trucos para calcular directamente el AT y el AN sin pasar por estas derivadas. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, evitemos las derivadas, evitemos el problema de estar derivando, de estar sacando vectores, y vámonos directo al grano, si es que se puede. ¿Ya?
Pero hay un truco muy importante, que en realidad esto es lo que usamos, esencialmente, que es el siguiente. ¿Ya? En primer lugar, sabemos que la velocidad lo puedo escribir como v por tangencial, porque no se olviden que la velocidad que uno define en la curvita es justamente el tangencial, ¿verdad? Y además sabemos, dos, ¿cierto? Que la aceleración la podemos escribir como su tangencial t más su normal n, ¿cierto? Esto es la expresión general. Entonces, si yo conozco estas dos expresiones, esa y esa, yo puedo hacer el siguiente truco. El primero es, yo puedo multiplicar a con b. Aceleración, punto, velocidad. Si yo hago ese producto punto, ¿verdad? Ustedes deben recordar, deben pensar que t punto t es 1, ¿cierto? Que es el unitario por sí mismo da 1. Por lo tanto, al multiplicar aquí, solamente se salva el dt a tt, ¿cierto? Por eso que queda a tt. ¿Okay? Luego despejo y llego a esta expresión. Mire el truquito para unir. ¿Qué significa esto? Ahora yo puedo calcular la aceleración tangencial directamente sabiendo a punto b y sabiendo el módulo de b. Así de simple. Y se acabó. No, si la derivada, olvídate de la derivada. Solamente sabiendo esto, usted puede calcular la aceleración tangencial. Obviamente, siempre y cuando se conozca la aceleración y la velocidad en términos de sus componentes, ¿cierto? Es decir, componentes vectoriales. Y, ¿cierto? Como tercer truquito, si yo hago el producto cruz entre A y B, me doy cuenta que, no se olvide, los productos cruz, el módulo generalmente elimina la parte vectorial, ¿cierto? Me quedo solamente con la parte script, en este caso sería ANP, ANP, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se olviden que si T lo cruzo con T es 0. Entonces, al cruzar T con T, queda 0 y la parte AT se elimina. Pero me queda solamente la parte BAN. Por eso que aquí está relacionado. Entonces, esta expresión que está acá es la que necesito. Ajá, o sea que ahora para calcular el AN, yo solamente necesito el módulo del producto cruz dividido por el módulo de la velocidad. Y se acabó. Y con esta expresión yo puedo calcular la aceleración normal en cualquier curva. Ah, vamos claro, ¿no? Ahora, si yo junto estas relaciones y me doy cuenta que el radio de curvatura también es calculable, este es como ρ, veamos alguna expresión. Esto de acá abajo lo voy a desarrollar acá en la isla, ¿no? En primer lugar, nosotros sabemos que la aceleración normal, como que vimos recién, es d cuadrado partido por radio, ¿cierto? Pero según lo que acabamos de ver, el AN también corresponde a eso de arriba, es decir, corresponde a módulo de A plus B dividido por B. Perfecto, entonces esas expresiones son iguales. Ah, entonces d cuadrado partido por ρ es lo mismo que módulo de A cruz B dividido por B. Ah, pues yo quiero encontrar el radio, si usted lo pide, me cambio el color rojito, para que se vea mejor. Este radio de acá lo puedo despejar, típico cruzado, y me doy cuenta entonces que, para que quede bonito, el radio es igual a, pasa para allá, b cuadrado con b es b cubo. Y ese pasa dividiendo partido, ¿cierto? Por el módulo b. ¿Me fija? Entonces, esta expresión que está acá es la que necesitamos para calcular el radio. Entonces, con eso ya concluíamos con las tres condiciones de una aceleración. Entonces, si la aceleración es igual al ATT más el ANN, yo digo, bueno, ¿cómo descompongo la aceleración? Necesito los elementos que la componen. El AT. Ah, el AT ya lo puedo calcular. Sí, ahí está. ¿Ves? Listo. ¿Y el AN lo puedo calcular? Bien. Aquí. ¿Fija? Los T y los N, que son los unitarios, esos se expresan nomás porque son, se pueden calcular, pero quedan expresados, porque no se olviden cuál es la idea.
tomar el vector A y convertirlo en el vector con sus componentes. Nada más, ¿cierto? Por lo tanto, de alguna manera se puede expresar eso y dejarlo bonito. ¿Ya? ¿Alguna idea? ¿Duda? ¿Sugerencia? La verdad que esto es un poco engorroso así a simple vista, pero cuando hacemos el ejercicio y les tengo preparado, van a decir, estamos dados, estamos dados. ¿Está bien? Ya, con este tema se cierra esta parte. Bueno, aquí como que faltaría algo. Ah, no, en realidad es parte como consecuencia. Ah, aquí podemos ponerlo por aquí. Aquí. Yo tengo ese vector, el módulo de ese vector, el módulo, año, sería la raíz de at cuadrado más an cuadrado. ¿Sí? Listo, porque es el módulo. Ya, esto se llama, por si acaso, en algunos libros sale por ahí, se llama aceleración total. ¿Está bien? Porque las que son así, a t y a n, son aceleraciones, pero son aceleraciones, son las componentes, ¿ya? ¿Vamos claro? Esa es más o menos la... Dudas para hacer ejemplos, porque aquí yo me he dado cuenta, ¿cierto? En todo este tiempo que llevamos en formato online, que si bien es cierto, uno puede pasar un PowerPoint, puede pasar una pizarra y llenarla de fórmulas, sin desarrollar un problema, la cosa no va a entrar. ¿Te digas? Entonces, vemos un poquito de contenido, le ponemos color a las derivadas, le ponemos color a la fórmula, pero si no me da un ejemplo, más o menos cómo sería en una prueba, ahí sí que la cosa cambia, ¿cierto? Vamos entonces con el ejemplo. Ya, aquí lo único que hay que corregir es que aquí hay una pizia, aquí es más, ¿ya? Ahí es más. No sé por qué escribo mal esa cuestión, ¿ya? Vamos al ejercicio, yo lo voy a llevar a una pizarrita y lo vamos a desarrollar. De hecho, puedo cambiar al tiro voy a cambiar al tiro más y así no molesta. Voy a llevar el ejercicio a una pizarrita y vamos a trabajar. Pizarrita para los mecánicos. Ya. ¿Cuántos llegaron al final? 28. De 40, creo que son 45. Va la pizarrita, voy a compartir la pizarrita. Pizarrita. Exacto. Ok, vamos entonces con ya estamos a 1 de abril, ya cabrón, se nos fue el año, se nos fue marzo 2021. Ya, no sé si ustedes saben, pero tengo entendido que la semana de más arriba podría ser desconexión, ¿ya? Si es así, y si se aprueba esta cuestión, vamos a tener ahí una semanita de, entre comillas, de desconexión, pero tienen que seguir estudiando. Yo insisto en esto, ¿eh? Ahí está el problema. Por favor, estudien, cabrón. Pónganse las pilas, aprovechen. ¿Ya? Mientras ven ahora Jesús de Nazaret, que dura como 20 horas, aprovechen y de revisar, ¿no? O de repasar, porque en realidad, lo que tenemos con cosas, aquí hay 45 personas, pero 43 son repitentes, ¿ya? 43, por lo tanto, que estés vivo, ustedes ya vieron esto, pero que ahora es como verlo de nuevo, pero ahora le estamos tomando asunto, creo yo, ¿ya? Entonces, las personas que repitieron y que no quieren volver a repetir, no se confíen. Ya dice una partícula, no sé si alguien quiere participar en el ejercicio. Bueno, lo importante es que vayan participando y vayan, yo voy a ir preguntando y si alguien me quiere responder, responde. ¿Ya? Le doy unos segunditos para que me responda. Si no, no. ¿Ya? Dice una partícula se mueve a lo largo de la curva esa en X, en Y y en Z. ¿Vamos claro? Por lo tanto, bueno, X, Z en metros y T en segundo, que es lo esencial.
estamos en sistemas internacionales. ¿Ya? Dice, primera parte, parece que esto está dividido en tres partes. Primera parte, determine para el intervalo t igual 1, t igual 4, velocidad media y aceleración media. ¿Ya? Estos son problemas de pruebas parciales, ¿eh? Que no están publicados. Parece que este es uno de los que publiqué, no estoy seguro, pero son problemas extras, no están en las guías generales. ¿Ya? Pero este está por dentro de aquí, o debería estar, supongo. Se determine para el intervalo t igual 1 y t igual 4, velocidad media y aceleración media. Ah, entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué es eso? Bueno, la velocidad media no se olvide que es igual a delta R partido por delta T. En el intervalo que sea. En este caso, como es entre 1 y 4, vamos a necesitar el R4 y el R1. Y delta T entre 1 y 4 claramente es 3. No hay que pensar mucho. Ya. Listo. Además, se pide la aceleración media. La aceleración media, recuerden que es la variación de velocidad, el cambio de velocidad en el intervalo de tiempo empleado. Bueno, el intervalo es el mismo, así que es dividido por 3. Solo que acá el delta B significa B4 menos B1 dividido en 3. Entonces, la primera parte se resuelve obteniendo estos vectores. El R4, el R1, el B4 y B1. Y para obtener esos vectores necesito mirar la curva y llevarla a términos de posición, R, y después a términos de velocidad, B, ¿cierto? Y evaluado en el punto 4 y en el tiempo 4 y tiempo 1, ¿ya? Eso va a depender de lo que nos estén pidiendo. Vamos, ¿ya? Primero que todo, solución. Vamos a lograr aquí una solución. No hay nada que dibujar, porque este no es un problema geométrico analítico, sino que es netamente analítico, es decir, puras derivadas, ¿cierto? Aplique derivadas. Entonces, en primer lugar, primera cosa, la posición R analítica, ¿cierto? Equivale a XY más IJ más ZK. ¿Estamos claros en eso? Sí. Por lo tanto, si la posición está en términos de la coordenada X y Z, y esas coordenadas están en términos de t cuadrado más t, qué sé yo, eso simplemente se reemplaza. Así sería. Eso equivale, ¿cierto?, a un vector de posición dado por un paciente. T cuadrado más t y más, cuidado con los signos acá, porque 3t menos 2j y 2t cubo. Ahí ya se puso una curva más ciútica, ¿ya? T cuadrado menos 4t cuadrado a secas y sí. Obviamente esto es una posición, así que está medida. Listo. Ninguna novedad, ¿cierto? Solamente hemos tomado la curva en X y en Z y la hemos colocado en términos de la posición. ¿Ya? Entonces, de aquí podemos extraer los R4 y los R1, ¿cierto? Muy simple. ¿Por qué? Entonces, aquí obtenemos los vectores, ¿cierto? Vectores que necesitamos. Vamos a partir primero por el R4. El R4 significa que voy a evaluar aquí en 4. Ah, suena feo, pero ya está. Esto sería entonces 4 al cuadrado más 1. Vayan reemplazando ustedes, me van diciendo, este es 3 por 4, 2. Y aquí tengan cuidado porque son números grandotes. Esto es 2 por 4 al cubo menos 4. ¿Está bien, no? 4 por 4 al cuadrado. ¿Estamos claros? Ya. ¿Cuánto sería la componente en X? ¿Sí? Es para los vivos nomás. 20i, Perdón, aquí me equivoqué, 20i, profe. ¿cierto? Aquí no es 1, es 4, ¿cierto? Ahí vi como un 1 Es ahí. 20i, profe. Eso es 20, ¿cierto? 20i, ya muy bien. Nomás que nos dimos cuenta. 3 por 4, 12, menos 2 son 10j. 10j, perfecto. Y por acá, con cuidado, aquí la cosa sería, esto es
128, ¿verdad? Esto es 16 por 4, 64. Bueno. ¿Confirman? Eso me daría 64, ¿no? Más 64. ¿Estamos claros, no? Sí. Correcto, gracias. Y ahora el R1. El R1 aquí es igual. Es lo mismo por el lado en 1. Lo voy a evaluar con color verde por arriba, para que se entienda que estamos midiendo el número. Bueno, este es 1 al cuadrado, esto es 1, esto es 3 por 1 menos 2, esto es 2 por 1 al cubo. Bueno, cuando son 1 no hay problema, porque las potencias quedan iguales. Así que mucho mejor. Este vector, ¿cómo que había? El R1, a ver, alguien que me ayude. ¿Sí? Probando, 1, 2, 3, aló. ¿Cómo, profe? Estamos aquí, en el verde. Ah, ya en el R1. Y Es 2i doy más j ¿Ya? menos 2k. Más J menos 2k. 2K, ¿cierto? Y simplemente 2 y 3. Y ahora tenemos que hacer esto, la operatoria que hicimos acá, esta de aquí, ¿ya? Para llegar a la velocidad media. Por lo tanto, el vector de velocidad media sería la diferencia dividido en 3. Primero hagamos la diferencia entre el R4 y el R1. De adrede es más fácil, ¿cierto? 20 menos 2 son 18. 10 menos 1, 9, ¿cierto? Más 9. Y 64 menos 2. O sea, como 66, ¿no? Más 66. Por lo tanto, inmediatamente el vector de velocidad media que estamos buscando es, bueno, aquí se puede dividir por 3, no hay problema. Es 6i, 3j y 22. ¿Bien? Esto, por supuesto, una velocidad media, así que metros por. Y este es el vector que buscamos. ¿Ven? Ya lo encontramos, es nuestro, ahí está, se los presento. Con esto cumplimos la letra A, recién la letra A. ¿Ya? Entonces, vamos a la aceleración media. ¿Qué necesito para la aceleración media? Necesito las velocidades. Velocidades que no tengo. Pero, usted ya sabe, si la letra A, letra B, ¿cierto? La aceleración, ¿de dónde viene? De la derivada de la perdón, no es aceleración la que estamos buscando la velocidad. Velocidad es la derivada de R de t, ¿cierto? Derivada de la posición. Eso significa que es la derivada respecto al tiempo de la expresión R, donde R ya lo tenemos por ahí. Lo voy a escribir de nuevo para que así el ejercicio cuando lo miren, sobre todas las personas que no asistieron a clase o que prendieron la cámara y se largaron. Sí, a ti te hablo. Sí. Oye, estamos escribiendo todo de nuevo, ¿ya? Menos 4t cuadrado k y 100. Y ahora podemos derivar algo que es muy fácil de derivar, ¿cierto? Porque ustedes ya se peinan ustedes con derivadas, ¿cierto? Se peinan, como dicen. Ya. Primera derivada al toque, vamos. 2t más 1 y 2t más 1 y, muy bien, señor. Segunda derivada ahí, la segunda parte. 3j. 3 3 nomás, 3. nomás, 3j ¿cierto? sería. Sí. 3j. ¿Listo? Y la otra es 6t, más 6t cuadrado 6t cuadrado menos 8t. menos 8t. Listo. Estos son unidades de metro por segundo porque es una velocidad. Entonces, ya tengo la velocidad en forma general, ¿cierto? Analítica, ahora tengo que meterle datos, ¿cierto? Entonces, primero obtengamos B4. B4. Y B4 significa lo mismo que hicimos recién, pero evaluando aquí. Voy a escribir en azul. 2 por 4 más 1.
Bueno, 3 no va, nada que hacer ahí. Aquí sí. Aquí tengan cuidado. 6 por 4 al cuadrado menos 8 por 4. Entonces, me quedaría más fácil. Primera componente, entonces, 9. La segunda no hay nada que hacer porque ya está lista, digamos, viene constante. En cambio, acá la cosa cambia, ¿cierto? Son 16 por 6. ¿Ok? 96. ¿Ya? No, pero el resultado final, 64 acá. más, ¿cierto? Más 64. Perfecto, muy bien. Entonces, cuando yo espero, es porque alguien lo está haciendo. Lo importante es que yo me asegure que ustedes están calculando. Y el mismo truco, pero aplicamos B1. Bueno, por uno es re fácil, porque si lo notamos por aquí, cuando se pierden en la... Aquí es mejor escribirlo. 2 por 1 más 1 y así después se evita el problema de los signos. Ahí esto queda menos 8 por 1. ¿Cuánto quedaría entonces? 2 por 1, 2, 3 sí. ¿Eh? La segunda queda igual. ¿Eh? ¿No? Y la tercera queda 6 menos 8, o sea, menos 2. ¿Me corroboran para que funcione? Sí. Está bien, profe. Gracias, estimado. Entonces, ¿qué estamos calculando? ¿O qué nos estaban pidiendo acá? Aquí nos están pidiendo la aceleración media. Yo lo voy a escribir de nuevo. Es B4 menos B1 dividido en 3 porque el intervalo es 3 de tiempo. Pues entonces ahora restamos y dividimos por 3. Hagamos primero la resta. 9 menos 3 son 6. Al toque. 3 menos A y murió. Chao J. Murió, ¿no es cierto? 0 J. Y 64 menos menos 2 son más 66. Pero K. ¿No? Dividido en 3. Entonces, la aceleración media que andamos buscando es el vectorcillo 2i más 22. Sí, es el muñequín que andamos buscando. Metro, este señor es metro partido por segundo cuadrado, ¿cierto? Unidad de aceleración. ¿Se dan cuenta que no es difícil? ¿Ya? Entonces, para los que se están acordando del semestre pasado, pueden decir, uy, que era fácil, de la cagué, ¿cierto? Debe estar diciendo, ¿cierto? En chilenismo, claro, claro que la embarró, sí, era re fácil, ¿ya? Entonces, claro, es fácil decirlo ahora porque ya vio las cosas, ¿cierto? Es como cuando uno le pone ¿cómo se llama? Estos jueguitos ahí de ingenio y te quebráis la cabeza, te la quebráis, te la quebráis, te la quebráis, ya. Cuando no pudiste, alguien te la dice. Era cruzado, sí, no es fácil, sí, ahora es fácil porque ya te lo dije, pues ya te conté el cuento, ¿ya? Pero en el momento de los cubos, era otra cosa. Ya, vamos entonces con la segunda parte. Dice, determine para t igual 2, perdón, para t igual 4, AT y el radio de curvatura. Pero veamos cómo estamos en la respuesta. Estamos llegando y tirando nomás sin mirar la respuesta. A ver. BM 6i más 3j más 22. Perfecto. AM 2i más 22. K. Creo que sí, 2i más 22K. Y nos queda el AT y el radio de curvatura. Determine para t igual 4 el AT. Sí. Aquí hay que aplicar truco. ¿Ya? Entonces, segunda parte. Vamos por la segunda parte. ¿Cierto? Ya. Entonces, por lo que vimos recién en el Power, las últimas dos diapositivas, dijimos que si yo quiero calcular el AT, puedo hacer el siguiente truco. Puedo tomar el producto punto y partirlo por el módulo de velocidad. Entonces, como yo estoy calculando para t igual 4,
igual 4, entonces aplico aquí A4, B4 y módulo B4. Entonces aquí pensando. ¿Tenemos el vector B4? Sí, aquí está, lo vamos a utilizar. Guárdelo porque lo vamos a utilizar. Ya lo calculamos. ¿Tenemos el vector A4? No lo tenemos. Aquí busca. ¿El módulo de B4? Bueno, el módulo del vector que ya tenemos definido. Apliquemos A4. Entonces, primero tenemos que saber que la A es igual a de D a dt. O sea, es la derivada respecto al tiempo de la expresión de velocidad que sacamos recién. Que creo que está por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Es 2t más 1 j, no, y 3j y 6t cuadrado menos 8t. Bien. Entonces, esta expresión que está acá es la que salió recién, la de la velocidad. Ahora aquí. ¿Ya? La vuelvo a derivar y aplico para llegar a la aceleración. Y evaluamos en 4. ¿No? Será feo así, pero me refiero en t igual 4. Ok. Los fome de hacer clase online que nadie se ríe. A lo mejor se ríe solo, pero no se siente la risa. Ya. Esta aceleración aquí sería igual. Póngale, póngale. 2 y Entonces sí, ya, toque. desaparece la J, No, J, entonces derivada de 3, 0. más 12t 12t, menos 8k. 8, 46, ¿cierto? K. Ahí sí. Entonces, evaluamos en 4, ¿verdad? Entonces luego, el A4 sería 2i, si viene listo, 12 por 2, 2, no, 12 por 4. 12 por 4, estamos en 4, ¿cierto? Ahí, estamos en 4. 12 por 4, 48, sería menos 8, 40K, son 40. Eso, muy bien. 40K, listo. Este vector es el que necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esto de aquí. ¿Ya? Aquí más necesitamos. Estamos listos con el A4, tenemos el B4 de antes y nos falta el módulo de B4. Y hacer el punto punto. Entonces, además, A4 punto B4, aquí es igual. Con harta paciencia y con cuidado, porque el B4 tiene las tres componentes y el A4 no. Entonces, sería 2i más 40k multiplicado el producto punto con B4. Y B4, lo voy a buscar por ahí arriba, 9, 3 y 64. 9, 9i, ¿cierto? Más 3j y más 64. Ahí. Entonces yo multiplico estos dos para entregarme el producto punto. Luego hacemos la expresión matemática de lo que quede. ¿Ya? ¿Cuánto daría acá? A ver, veamos. Producto punto. Entonces ven que esto es numérico. Tenemos 2 por 9, 18. Y con i, 18. J con j, 0. Chao. 0. Y 40 por... Ándale. 40 por 64. ¿Qué te pasa? No se olviden que 2560. No se olviden de tener ustedes siempre la calculadora a la mano. ¿Eh? Bueno, más 18 ahí nos queda dando vuelta el 2578, ¿cierto? 2578. Ese es el valor del producto. Entonces, y nos falta algo todavía. Nos falta el módulo de B4. El sample. El módulo de B4, que es lo mismo que ponerlo así, por si acaso. Bueno, libre. Sería raíz cuadrada. El B4 es este de acá. Sería entonces 9 cuadrado, 3 cuadrado, y aquí sí que queda grande. 64 al cuadrado. Ya, esto queda una raíz de, veamos, tenemos 81 por un lado, 9 por el otro lado y 64 cuadrados por el otro lado. Ya, es la raíz de 4180. Si ustedes se fijan, hemos sacado expresiones vectoriales y numéricas aparte, es decir, el A4, el producto punto y el mod. Entonces,
como sabemos que la tangencial se obtiene con el producto punto dividido en un módulo en términos de tiempo 4, todo en 4. ¿Ahí? Ahora reemplazamos nomás y tendríamos producto punto 2578. Módulo de B4, raíz de 4186. ¿Ya? Por lo tanto, la aceleración tangencial en 4 segundos es ese numerito. Si alguien me está siguiendo, por favor, vaya con 39,845. 39,845, correcto. O sea, estamos hablando de unos 39,84. Pues dejémoslo hasta el 8 nomás. Metros por segundo cuadrado. Listo. Eso significa entonces la aceleración tangencial en ese punto cuando ha partido después de 4 segundos. Veamos el resultado. 39,8. Y la última parte es el radio de la curvatura. Ahora, aquí vamos a tener que hacer un engendro más, ¿cierto? Para sacar el radio necesitamos la aceleración normal, ¿cierto? Entonces, vamos con la, no sé qué letra es. No sé qué letra es. Pongámosle bien la letra porque después cuando revisen no anden perdidos. A, B, C, D. A, B, C, esta es la letra C y ahora la letra D. Entonces, el radio. ¿Cuánto valdrá el radio? Bueno, ¿qué necesito para eso? Recuerden ustedes que el radio de la curvatura era, ¿se acuerdan? B cubo partido por A cruz D. A cruz D, ¿cierto? Módulo. Ahí está. Entonces, pero estamos en 4, así que este sería B4, ya lo tenemos, ahí está. A4, ya lo tenemos. Y B4, ya lo tenemos. Pero no tenemos el producto cruz. Entonces aquí el truquito es primero calcular el producto cruz con las propiedades de Sarrus, ¿cierto? Voy a volver a escribir los vectores que estamos usando, ¿ya? El vector A4 es el vectorcillo 2i más 40k. Cuidado ahí porque no es 0j. Y el vector B4 era 9i más 3j y más 64k. Entonces, al hacer el producto cruz nos va a quedar ahí una multiplicación morrocotuda. Anda a saber tú, ¿cierto? Veamos cuánto es. ¿Se acuerdan cómo era, cierto? Yo coloco el I, el J y el K. El A4 tiene componentes 2 en I, 0 en J, 40 en K. Y el B4 tiene 9, 3 y tiene 64. Por el truco de Sarrus, copio las dos primeras columnas. Si hay un 0 entre medio, mejor. Elimina la diagonal inmediata. 2, 0 y 9, 3. Cierro. Y aplicamos Sarrus. Primera diagonal, 0. Murió. Segunda diagonal, 40 por 9. Son 360 J. Y listo. Menos, paréntesis, pum. Diagonales para arriba. Vamos, falta una. A ver, una, dos. ¿Me falta una? Uy, está bien rico, ¿ah? ¿Cuál me falta, Mauro? A ver si están ahí, están vivos. La K, 6K, 6K. más 6K. Más 6K, están calladitos, están calladitos. Lo hice de adrede para que están atentos. Eso le resto para arriba. Aplicamos diagonales para arriba. La primera es 0. Bueno, ¿para qué la voy a poner? 120i. Es 120i. Y 64 por 2 son en 128 J. 128 J. Hacemos el menjunje algebraico aquí vectorial. Entonces, el producto cruz es simplemente el vectorcillo. A ver, tenemos i,
Sí, una sola, menos 120. Tenemos J, sí, esa con la de allá. 360 menos 128. 238. 238. O 232. 32. Eso. Más, ¿cierto? Más. 132 J. Y la K, que está solita, la guardamos. Ahí. Listo. Pero no se olvide que para calcular el radio de curvatura, yo necesito el módulo del vector. Haberlo dicho antes, ¿cierto? Calculemos el módulo entonces. Módulo de A4 cruz de 4. O sea, la raíz cuadrada de, y se la tiramos al toque. No importa los números grandes, ¿eh? 120 cuadrados, 132 cuadrados, y 10. Me queda la raíz de 62.000. No se asusten por números grandes. 68.260. ¿Me corroboran? A los vivos. Aló. Aló. ¿Se escucha, cierto? Sí, profe. Ah, ya, Sí, aquí profe. Profe, está bien. hay un muñequín por ahí que dice que acaso estoy hablando. Ahora sí, no sé qué había pasado. Ah, oye, loco, estoy hablando de las partículas. ¿Estuvo el loco? Ya, Ah, no se me 68. escuchaba. Ya, está bien. No te preocupes. 68.260 en raíz. Ya. Ya, pues ahora esos ratitos los metemos en el radio de curvatura. Entonces, finalmente, ¿cierto? Finalmente, el radio de curvatura sería, con paciencia nomás, B4 al cubo, módulo. Es, cuidado ahí con, es 4.186 en raíz, pero eso al cubo, cuidado ahí. Y sería como 3 medios, ¿cierto? La calculadora ya hace la pega. Dividido por el módulo que sería la raíz de 68.000. Ahí. Esta expresión métala nomás a la calculadora porque la calculadora hace la pega, ¿cierto? Tenemos la raíz de 4.186, que es 800 millones, pero al cubo. Me da 800 millones, millones. Pero lo divido por una cuestión que es tremendamente grandota, que es la raíz de 78.260. Y dije, Me da 1036, 1036, profe. Como 61, ¿está bien 1036,6. eso? Buen mucho. No, está bien. Es como Ah, ya. 1036, 1037. Dejémoslo en 1037. Estos son metros. ¿Ya? O sea, el radio de la curvatura es del orden de 1037 metros, o sea, 1 kilómetro más o menos de radio. ¿Ya? ¿Ya? En palabras simples, ¿qué es lo que estamos diciendo? Geométricamente. Significa que un autito que va por aquí, que lleva cierta velocidad, ¿no? En t igual 4, por ejemplo, t igual 4, una cierta velocidad v4. A ver, ¿cuánto es v4? A ver, v4 es raíz de 4186. El v4, y si lo llevamos a número, ¿cuánto sería eso? La raíz de 4186. Es para dar su contexto, ¿no? 4186. Eso es 64.7. Esto es 64.7 metros por segundo. Ya, ahora, cuidado con esto, porque eso es engañador. No es un auto que va lento, ¿eh? 64.7 lo multiplico por 3,6. Es un auto viejo, pero que va, ojo, a 232,9 kilómetros por hora. ¿Ya? Por si acaso. O sea, es un tipo que va en la carrera, ¿qué? Fórmula 1, ¿será? En donde el radio de la curvatura tiene que ser muy, 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 muy grande para que
¿cierto? Si una curva muy cerrada, saca la mugre. Bueno, estamos pensando en un RO del orden de 1 kilómetro, un poquito más. 1.03 kilómetros. Ahí. Para que se hagan una idea. O sea, es una tremenda pista, ¿cierto? Esa es más o menos la idea para que los números no se asusten tanto. Si uno dice, ¿por qué tan grande el radio? Sí, el radio no tiene por qué ser chiquitito. Estamos pensando que son puertas que se mueven en curvas enormes, ¿ya? O también puede ser pensado en cualquier cosa que se mueva en un disco pequeño. La verdad es que aquí, en todos los casos, en el ejercicio, no se habla de que fuera un auto ni mucho menos. Es una partícula, ¿ya? No dice auto, nada, pero uno podría llevarlo o asociarlo a un auto. Dice que el resultado es 1038, por si acaso, en la plantilla, y debe ser por los decimales nomás. ¿Ya? Un asunto de decimales que se meten y se van perdiendo en el camino. ¿Ya? Por ejemplo, la raíz de 4186 no es exacta. Pues, raíz de 4186 en realidad es 64.69, ya, entonces puede, alguien quizás calculó con 65. Ya, ¿ya? 65. O sea, hizo una pequeña aproximación. ¿Ya? Y ahí se pegó una división con la raíz. Veamos si hubo un cambio ahí. Peor, porque era 1051. Fíjate, es bien precisa el, el cálculo. Y lo otro que les quería comentar de este mismo problema es lo siguiente. Entonces, observation. ¿Cierto? A modo de dato, el AT era 39,8, ¿cierto? Metros por segundo cuadrado. El AN no lo calculamos así. La N, la N, ¿no? Parece que no. No, profe, no calculamos la N. No lo calculamos. Bueno, lo podemos calcular aquí, ¿cierto? Y el AN es D cuadrado partido por radio. Voy a tener el radio y lo podemos hacer. Ya, el D era raíz de 4186, pero al cuadrado. Ahí se va la raíz, ¿cierto? Y partido por el radio, que es 1000, vamos a dejar como 1037. ¿No? Eso significa que la N vale de alrededor de, veamos, tiremos el dato ahí, 4186, dividido por 1037. Es chiquitito. 4,04 aproximadamente, ¿cierto? 4,04 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa esto? Que el vector de aceleración, yo lo puedo escribir así. Yo sé que la vector es la parte tangencial t más la parte normal n, entonces el vector de aceleración sería 39,8 tangencial más 4.04 normal. Eso sería. Ah, pero si yo saco el módulo de esto, bueno, sácate el módulo. El módulo de A sería cuadrado cuadrado, ¿cierto? Apliquemos cuadrado ahí. Le sacamos la raíz al todo. Cuadrado cuadrado, le sacamos la raíz, queda como cerca de 40. 40 metros por segundo cuadrado. Dice usted, ¿y por qué calcular el módulo de A en ese momento? Porque esa es la aceleración total. Pero recordemos, sigue siendo el A4. Vámonos al A4. El A4, ¿qué vector era? El A4, ahí está. 2i más 40, 40k. 2i más 40k. 2i más 40k. Y a eso aplica el de módulo. ¿Qué? Bueno, 40 cuadrados, ¿cierto? Más 40. Eso es raíz. ¿Se fijan? O sea, en el fondo, ¿a qué voy yo?
a que en realidad estamos trabajando en un punto, en este caso un t igual 4, con una aceleración a4, que corresponde a la total. Es decir, yo tomo una curva, lo coloco por aquí, yo sé que en la tangencial están actuando 39,8 metros por segundo cuadrado. Sé que hacia el centro, mejor dicho, ¿cierto? Hacia la curvatura, hacia adentro, están actuando 404. Y que eso da cuenta de una aceleración, ¿cierto? Cuyo módulo es de 40. ¿Te digo? Eso es más o menos la idea loca que sucede acá, en términos de magnitudes, pero en términos vectoriales habría que meterle ahí toda la cuestión vectorial. ¿Ya? Eso, diga. Por eso entonces tenemos ahí, ¿cierto? Un problema donde se pide justamente el cálculo de toda esta aceleración tangencial, normales, etc. Problema terminado. Como dice, caso cerrado. Ya. Bueno, sigamos entonces. Tenemos algo más por aquí, a ver. ¿Qué es lo que viene la próxima semana? La próxima semana, ¿cierto? Tenemos cinemática. Ya vamos a entrar al submundo del MRU, el MRUA y los verticales y los armónicos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño adelanto, ¿ya? De lo siguiente. Es tremendo ejercicio, ¿eh? Es algo bastante largo. Ya. Vamos a hablar un rato más y de ahí los voy a liberar porque ya les voy a regalar como 10 minutitos para que ya se vayan se relajen un poco, ¿cierto? Y tomen un buen fin de semana, pero no se olviden el mensaje que yo siempre les hago. Estudien, vayan repasando, no vayan a hacer cosas que nos pillemos volando bajo en la primera rueda, y no se olviden que la PP1, la que yo llamo la PP1, vale a 20%, que no deja de ser, ¿ya? No deja de ser 20%. ¿Ya? Y además les recuerdo que el jueves, ¿cuánto es? 8 de abril, tenemos el primer control, ¿ya? Por eso entonces que es importante estudiar. No esperen a que les llegue el control a las manos, para de ahí empezar a buscar en su cuaderno cómo podrían resolverlo, ¿ya? Entonces, estudien conocimiento de causa, como se dice, ¿ya? Traten de revisar, ¿ya? Y háganlo ustedes, ¿ya? A lo mejor se juntan en grupo, no importa, pero háganlo. Que todos aporten, que se vea ahí la mano. ¿Ya? Sacamos nada con copiarle al compañero, si después en algún momento va a tener que estar solito y ahí la cosa cambia. Bueno, digamos. ¿A qué hora va a ser el control? ¿En un horario de clase o aparte? Sí, finalmente lo vamos a hacer en la hora de clase nomás, ¿ya? Y así evitamos que alguno no pueda, ¿cierto? A las 6 o a las 7, ¿ya? Así que mejor. Horario de clase nomás y ahí a morir nomás. O sea, sería el próximo jueves a esta misma hora. Ya. Literalmente. ¿Ok? Ya. Entonces, voy a dejar, Profe, digamos. solo una pregunta, pero la fórmula del módulo, ¿cómo era que se me confunde a veces? Era todo ¿Cuál al módulo? cuadrado, ¿no? Por ejemplo, Cuando se... por Esa, ejemplo, esa. por ejemplo, si el vector B fuera 4i más 3j más 7k, entonces el ¿Ya? módulo así, con barrita o sin barrita, es lo mismo, es la raíz ¿Ya? cuadrada, ahí con cuidado, 4 cuadrados, 3 cuadrados, 7 cuadrados, siempre más. De ahí da Ah, una siempre raíz más, de lo profe, que sea. entonces. Ya Esa y entendí. Muchas tú. gracias. Ya. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene?
¿Qué es lo que viene? Es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta. Bueno, ¿qué es lo que viene? Bueno, si alguien tiene esa duda, pregunte nomás. Próxima semana. Para que se preparen el fin de semana. Los que ya tienen el cuadernito por ahí con su apunte, próxima semana. Lunes, MRU. MRUA. Y toda la familia que corresponda. Horizontales y verticales. ¿Estamos claros? Y si es que alcanzamos un movimiento que se llama armónico asíncrono, el famoso más. En consecuencia, en 2 clases, quizás 3 clases a lo mejor, podríamos ver lo que nos falta para una posible prueba parcial, aunque de vuelta de las posibles desconexiones, tenemos una semana completa libre, ¿eh? Ojo. ¿Ya? Así que tuvieron la suerte de que la prueba no quedara justo en la semana de vuelta, 22, 23, sino que quedara una semana más arriba, o sea, el 27. ¿Ya? Así que es importante. Eso, pues, jóvenes, así que si tienen alguna duration, yo les voy a recomendar lo siguiente. Antes de cerrar la paginilla, ahí está la Moodle, ¿cierto? También de la Moodle, ¿cierto? Díganme que sí. Díganme Sí, profe. Ya, correcto. Ustedes son de la teoría 2. Entonces, si ustedes se fijan y han mirado, aquí abajito, ahí está el power de la primera gran unidad que la vamos a necesitar para el control y también para la rueda. Aquí abajito dice, ejercicios de pruebas antiguas y ejercicios propuestos, ¿ya? Los que no han mirado ahí, háganse estos ejercicios, ¿ya? Trate de tirarle rayas. ¿Cuántos son? 3, ¿ya? Nosotros ya hicimos un par de los que están aquí, ¿ya? Juegue con eso, juegue. En este rato lo más importante es que ustedes hagan esta guía. Esta va a ser la guía oficial para la primera práctica, ¿ya? Y también yo les voy a subir, ahora más ratito, pero esta es para la semana siguiente, ¿ya? Que es la de movimiento rectilíneo, ¿ya? Túneles, autos, carreras, velocidades, caídas de cuerpos, verticales, horizontales, ¿ya? Todo eso viene en la próxima sesión, ¿ya? Así que es importante que los vayan haciendo. Vienen con respuesta, así que no se preocupen, ¿ok? Pero no con desarrollo, solamente respuesta, ¿ya? Si alguna respuesta no les da, es porque quizás, a lo mejor, hay alguna pifia ahí en la lectura, ¿cierto? Al traspasar la respuesta, o bien de frente hay una aproximación, ¿no? ¿Ya? Pero están prácticamente todos, yo diría que todos con respuesta, ¿ya? Pero a mí me interesa, para el control, que tengan al menos estos 3 ejercicios en sus cuentas. ¿Parece? No se fijen en Sí, el tengo detalle de otro, profe. arriba. Para el Porque, control, estos son como para el control, ¿no? sí, estos son para control, por lo menos. Ya, eso es, ¿Ya? gracias. Control, de todas maneras. Y algo de cinemática, que es lo que estamos viendo en los apuntes. ¿Ya? No se fijen en el título, dice ejercicio vectores para física newtoniana. Ya eso, olvídense. Ya, incluso en el logo abajo dice ingeniería civil, no importa eso. En realidad esto es para ingeniería cualquiera. ¿Ya? Lo que pasa es que esta vez se separó el curso y ahí tenemos que ponerle civil y en el otro ponerle ejecución en la época. Pero ahora no existe la ejecución. O sea, quedan algunos por ahí, pero en general ustedes son ingeniería, ¿cómo es? De minas a secas, ¿cierto? Y ingeniería mecánica secas, ¿ya? No hay ningún apellido más. Bueno, así que ese es mi mensaje, jóvenes. Por favor, pónganse las pilitas, ¿ya?